Hola a todos, en esta ocasión hablaremos del capítulo 7 del libro de Ingeniería e Ingenieros en el Perú, que abarca el periodo de 1949 a 1955. En la siguiente diapositiva se pueden encontrar todos los integrantes que participaron y ahora daremos una pequeña introducción a la primera parte del libro. Hola, mi nombre es Junior Gutiérrez y hoy abordaremos un capítulo especial en la historia del Perú, la modernización de los años 50, un panorama de gravitante de la Escuela de Ingenieros. El Código de Minería de 1950 y expansión minera industrial. Comencemos con el Código de Minería de 1950. Fue una norma clave que, sumada a una política de apertura a la inversión extranjera posguerra, generó un gran boom de precedentes en el sector minero. La producción pasó de 250 a 2.000 millones de dólares anuales. Esto impulsó directamente industrias conexas como la refinería y el cemento, marcando el inicio de una significativa diversificación económica y acelerando cambios sociales en el país. Y un dato importante es de que el ingeniero Mario Samamé Boggio de nuestra escuela fue el mentor de este capítulo, demostrando la influencia directa en la academia. La obra pública, desarrollo urbano y conectividad. Paralelamente, la década de los 50 fue un auge de la obra pública. El gobierno de Odría priorizó grandes proyectos de infraestructura como la hidroeléctrica del Cañón del Pato, que fue vital para la energía y la expansión de la red de carreteras, conectando mejor el país. Un avance tecnológico clave fue la instalación de telefonía automática y de larga distancia en el norte y en el sur, mejorando drásticamente las comunicaciones. Este dinamismo en las obras públicas también generó un gran flujo de migración hacia las ciudades, sentando las bases de crecimiento urbano que veríamos después. Y ahora daremos un pequeño resumen en la parte de 7.1.c. En sí, este capítulo explica cómo la ingeniería y la escuela de ingenieros juegan un papel importante dentro del proceso de modernización, ya que la escuela, hoy conocida como UNI, formó parte de una élite técnica que no solo se integró en el mundo empresarial, sino también en obras públicas, como o también en la política nacional, con varios ingenieros ocupando cargos importantes como vicepresidentes, ministros y senadores. Bueno, hablando sobre los antecedentes y el marco jurídico acerca de la Escuela Nacional de Ingenieros y las huellas que tuvo el régimen político y la marcha institucional, podemos hablar que obviamente tras el golpe de Estado que hubo en el año de 1948, la Escuela de Ingenieros va a cambiar. O sea, se podría decir que se va a reorganizar todo debido a una nueva ley que van a sacar, porque esta nueva ley se va a encargar de, se podría decir como que va a eliminar lo que viene a ser el Consejo Superior. Y, tras esto, como resultado de esto, va a entregar el completo control de la Escuela de Ingenieros a lo que es el director y a la Junta de Profesores. O sea, los profesores van a tener más relevancia en cuanto a esta decisión, esta nueva ley. Em, Pese a que se va a aceptar cierta estructura, esta estructura nueva, que es la actualizada en consecuencia de la nueva ley y todo esto, se va a mantener ciertamente la participación estudiantil, o sea, no van a ser completamente como se podría decir una dictadura, sino que se va a mantener en cuenta, o se va a tener en cuenta siempre la opinión o ciertamente dicho la participación de los alumnos o de los estudiantes de cada departamento de la escuela. Asimismo, también la escuela va a adoptar una cierta postura crítica frente al régimen. Se podría decir que esto se va a evidenciar más o va a tener más, no, va a ser más notorio en una protesta que va a haber en 2 años después, que es en el año de 1950, ya que iba a ser liderada por Fernando Belaúnde. A pesar de que había cierta aparente calma, pese a que, como digo, había ciertas protestas y todo eso, internamente va a seguir viva o entre los estudiantes cierta corriente reformista. Van a seguir influenciados por ese movimiento. Bueno, hablando sobre los departamentos, la marcha institucional y los fastos de las bodas de diamante de la Escuela de Ingenieros, que todo se ocurrió en el año 1951, podemos hablar de que durante el paso, o durante este año, que es 1951, se van a realizar las elecciones de los jefes de departamento con participación, o sea, con voz de los estudiantes. Los estudiantes van a decidir esto. Sin embargo, en estas elecciones van a haber ciertas tensiones entre arquitectura, perdón, van a haber ciertas
tensiones por ahí en arquitectura y mecánica y la Facultad de Mecánica Eléctrica, especialmente eh, contra Gerhard Unger y Fernando de Belaúnde Terry va a ser reelegido con el apoyo de los estudiantes. Entonces, eso es lo que los estudiantes votaron, si bien es cierto. En este año también, durante este año, que es 1951, también se va a celebrar los 75 años de la Escuela de Ingenieros, lo cual obviamente va a tener proyectos y nuevos implementos a la escuela. Y también los festejos van a ser incluidos, incluyeron actos académicos y homenajes en presencia de ciertas autoridades. Lo cual, es lindo que homenajen a los profesores y a todos los ingenieros que cambiaron ciertamente la vista del mundo en el Perú, la vista de la ingeniería en el Perú. Pasamos a realizar un pequeño resumen de la parte C que tiene como subtítulo Las huellas del régimen político en 1953, la accidentada elección de Erasmo Reina como director de la Escuela de Ingenieros. Bueno, de este pequeño texto em, se, se resume en que se habla más que nada del régimen de Odría del año 1953 y que lo que sucedió en su gobierno. Bueno, que el gobierno buscó alinear la escuela de ingenieros con sus intereses, interviniendo en la elección del director para reemplazar a Manuel Llosa, que era pues director de la escuela de ingenieros. Existía un conflicto entre la visión oficialista y las fuerzas democráticas dentro de la institución, representadas por docentes y los alumnos. Aquí se van a enfrentar dos candidatos, que Mario Samamé Boggio, bueno, va a ser un candidato que va a estar apoyado por los sectores democráticos y los estudiantes. Y por otro lado, Erasmo Reina, un candidato que va a estar vinculado al gobierno y que va a estar favorecido mediante presiones ilegítimas. Los profesores que estaban afines a Samamé fueron impedidos de votar mm, por ciertas circunstancias sospechosas, porque algunos fueron enviados a comisiones fuera de Lima, mientras que otros fueron citados falsamente por el ministro de Fomento. Como resultado, durante las elecciones, Reina, el candidato que era favorecido por el gobierno, ganó con 54 votos frente a los 41 de Samamé. Y esto se debe pues a la manipulación que tuvo el gobierno durante las elecciones. La elección marcó un fin de la estabilidad institucional y generó el rechazo estudiantil, cuestionando la legitimidad del nuevo director. Esto tiene como consecuencia la decadencia de la Escuela de Ingenieros como institución autónoma subordinada al autoritarismo del régimen. Desde la sección de esta pequeña parte del capítulo, se puede resumir lo siguiente. En sí, este pequeño texto habla acerca de que en 1955 la gestión autoritaria del comandante Erasmo Reina como director de la Escuela de Ingenieros generó un descontento generalizado con su estilo que era represivo, porque controlaba personales de ingreso y no se tenían buenos diálogos. Los profesores, en unanimidad, lo censuraron en una junta histórica realizada el 29 de marzo de ese mismo año, tras lo cual Reina abandonó su cargo. Y luego el ingeniero Roberto Valverde asumió la dirección interina, aunque hubo resistencia inicial de Reina.
ya que se negaba a entregar las llaves. Poco después, ya en julio de 1955, la ley 12379 transformó la escuela de ingenieros en una universidad, la que conocemos actualmente de Universidad Nacional de Ingeniería, con Valverde como primer rector. Este episodio marcó el fin de un periodo conflictivo y se dio el inicio de una nueva etapa institucional. Aquí lo que se puede resaltar es la crisis por autoritarismo, ya que Reina impulsó disciplina militarizada, alienando a sus alumnos y profesores. También se resalta el triunfo institucional, ya que se censuró a Reina y esto demostró el poder colectivo del claustro académico. También una transición histórica podemos ver, ya que se dio la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería y esto cerró un capítulo oscuro y abrió otro, porque ya se forma la universidad como tal. Ahora les voy a hablar sobre el resumen de los cambios en la composición del profesorado en la primera mitad de los años 50. Aquí la Escuela de Ingenieros atravesó un proceso de transformación significativa en su profesorado, marcado en la modernización de la posguerra y como continuación de los cambios iniciados en 1946. Hubo un cambio neto de 74 docentes, pasando de 112 a 186, con ingresos que no solo cubrieron reemplazos por fallecimiento, retiro o jubilación, sino también porque respondieron a una mayor demanda. Aquí esta renovación generacional trajo consigo una identidad institucional más activa y comprometida políticamente. Aunque el sindicato aprista ya no tenía protagonismo, se gestaban nuevas formas de representación impulsadas por clases medias profesionales. Aquí la escuela se convirtió en un espacio dinámico y experimental, considerado un laboratorio de prueba para los cambios sociales y políticos del país. Bueno, ahora le voy a dar un resumen sobre la fundación y primeros pasos de la Asociación de Centros de la Escuela de Ingenieros, o llamada ACENI, y gestión gremial en el periodo del 46 al 48. Entre 1944 y 1945 se fundaron los centros de estudiantes por especialidades en la ENI como arquitectura, minas, civil, química, mecánica sanitaria, siguiendo el modelo de la FEP y reemplazando el antiguo CEI. En 1946 se creó la CENI, que unificó la representación estudiantil bajo un liderazgo más colectivo, con figuras como Napoleón Giannoli y Alfonso Serpa. La CENI organizó actividades como el Día del Estudiante de Ingeniería, donde tuvo un papel activo en la vida institucional y se opuso a la orientación reformista de la FEP. Tras el golpe militar de 1948 y la ilegalización de la FEP, la ACENI canalizó el descontento estudiantil, coordinó con docentes y mantuvo la influencia en el proceso de la reforma de la escuela. El año crítico de 1949 y las posiciones independientes en la CENI, de 1949 a 1952. Entre 1949 y 1952, la Asociación de Centros de Estudiantes de la Escuela Nacional de Ingeniería, ACENI, vivió un periodo difícil por cambios políticos y universitarios. Entre 1949 y 1950, liderada por estudiantes de 1945 y 1946, la CENI mantuvo tradiciones como el Día del Estudiante de Ingeniería, a pesar de un entorno adverso. Sin embargo, entre 1951 y 1952, nuevas generaciones con ideas propias surgieron durante una crisis política, lo que afectó la dinámica universitaria. Ahora, el punto C. La CENI, reorientación política y oposición a Erasmo Reina. Transición a la universidad, de 1953 a 1955. Entre, entre 1953 y 1955, la CENI experimenta un cambio político y fortalecimiento gremial. Nuevos líderes estudiantiles proponen mejoras como comedor, transporte y salud. Gastón Acuri Velarde, elegido presidente de 1953, trae una visión crítica.
En 1954, Abel Salinas Izaguirre fortalece la oposición al régimen y conecta con otras universidades. En 1955, con Gonzalo Cisneros Vizquerra como presidente, la organización se convierte en ACUNY y se destaca en eventos nacionales. Ese periodo formó líderes influyentes para el futuro del Perú. En esta parte del texto se habla de dos figuras claves en la formación universitaria peruana, Mario Samame Bocchio y Fernando Belaúnde Terry. Mario Samame, un ligado a la Escuela Nacional de Ingenieros, lideró la rebelión estudiantil de 1930. Con 15 años de experiencia en la minería, desde obrero hasta superintendente, enriquecía sus clases de economía minera. Además de profesor, fue un verdadero mentor para los estudiantes, siempre impulsando el pensamiento crítico. También participó en 1950 en la elaboración del proyecto de Código de Minería, un importante avance para el sector minero. Por su parte, Fernando Belaúnde dictó desde 1946 el curso de Problema Nacional de Vivienda, centrado en el urbanismo. Sus clases atraían a estudiantes de distintas carreras y tuvieron gran impacto en las tesis de grado. Impulsó la construcción del local de arquitectura y su experiencia política y profesional como parlamentario y fundador de El Arquitecto Peruano lo posicionaron como referente. Incluso su influencia se refleja en obras emblemáticas, como el Ministerio de Educación, que fue el primer rascacielos de Lima. Ambos, desde sus especialidades, dejaron una huella profunda en la formación académica y crítica de los futuros profesionales del país. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos del Código de Minería y Expansión Minera? En cuanto a los aspectos positivos, el Código de Minería de 1950 fue fundamental para la modernización económica del Perú. Facilitó la inversión extranjera, clave para el crecimiento, y estimuló un desarrollo industrial conexo, que diversificó nuestra producción. La presencia de ingenieros como Samamé Bogio en la elaboración de la legislación subraya el rol estratégico en la Escuela de Ingenieros, en la planificación y ejecución de su visión desarrollista de Estado. Aspectos positivos de la obra pública y el desarrollo urbano, telefonía automática y de larga distancia en el norte y sur del Perú. La obra pública de este periodo trajeron una modernización y infraestructura vital, proyectando energía, mejorando el transporte y en definitiva integrando el territorio nacional. La telefonía automática fue un salto tecnológico que mejoró la comunicación interna, esencial para el desarrollo. Estos proyectos no solo generaban empleo, sino que también fueron las bases para el crecimiento y la modernización de las ciudades, reflejando la capacidad del Estado y de los ingenieros formados en nuestra escuela para impulsar grandes transformaciones. Ahora los aspectos positivos del capítulo 7.1.c es que hay un protagonismo técnico y político, donde ingenieros como Héctor Boza, Manuel Bellosa y Mario Samame ocuparon altos cargos en el Estado, ¿no? Reflejando así la confianza social en la tecnocracia. También hubo un crecimiento institucional, donde aumentó el número de egresados en carreras nuevas como ingeniería sanitaria y petróleo, y se diversificó la formación académica. Y también hubo un aporte al desarrollo nacional, donde los ingenieros dirigieron obras emblemáticas que marcaron el avance en el país con mucha energía y infraestructura. Bueno, hablando sobre los aspectos positivos que pudo tener respecto a los antecedentes y el marco jurídico, podemos hablar principalmente sobre que se va a reorganizar completamente la Escuela de Ingenieros con ciertamente mayor autonomía frente a un Ministerio de Educación. Entonces, eso siempre va a ser muy destacado en cuanto a este punto. Otro aspecto positivo puede ser que se mantiene ciertamente la participación estudiantil en los departamentos y ciertamente esto no se convierte en una dictadura, sino que se va a mantener en cuenta todavía la opinión de estos. También se habla sobre que se va a crear la cierta comisión coordinadora, lo que va a garantizar obviamente una continuidad institucional, lo cual beneficia a los estudiantes y a todos ellos. Otro también podría ser hablando acerca de que los docentes y los alumnos van a adoptar cierta postura crítica y activa frente a un régimen, lo cual obviamente va a implementar o complementar más su participación en la política o su vista en la política. También hablamos sobre
Algún aspecto positivo que podemos resaltar también es la reforma progresista que hubo en el año 1946, lo cual va a seguir viva dentro de la Escuela de Ingenieros a largo plazo, a más plazo. Finalmente podemos hablar sobre que se va a demostrar cierta iniciativa, se podría decir, en la movilización espontánea liderada por Belaúnde Terry, que justamente hablamos de la protesta. Entonces se va a ver cierto liderazgo ahí y va a generar obviamente la protesta que va a tener ciertos, o sea, la parte positiva es que la gente ahí mira su beneficio en lo político, entonces, y lucha por conseguir lo que ellos creen correcto. Hablando sobre los aspectos positivos de los departamentos, la marcha institucional y todo esto de las bodas de diamante en la Escuela de Ingenieros, podemos hablar, en primer lugar, sobre la participación activa de los estudiantes en la elección de autoridades. Eso es algo muy resaltable, ya que los estudiantes mismos, mediante elecciones, van a seleccionar a Belaúnde Terry, lo cual obviamente esto refleja cierta democracia que existía ahí. También podemos hablar como un aspecto positivo del mismo que acabamos de hablar, de la reelección que hubo de Fernando de Terry, lo cual va a ser reconocido por su buena relación con los alumnos que habían en la Escuela de Ingenieros. También podemos hablar sobre la celebración institucional de los 75 años de la escuela, lo cual obviamente va a fortalecer la identidad tanto de los maestros que enseñan ahí como principalmente la de los estudiantes, ¿no? Los que forman en sí la escuela y que la mantuvo vigente durante 75 años. También, como aspecto positivo, podemos hablar sobre la amplia difusión que hubo y cierto reconocimiento público del aniversario. O sea, fue algo muy comentado durante la época. También, y finalmente, podemos hablar sobre la presencia de autoridades nacionales y también y las autoridades académicas y todo eso que fueron homenajeadas, en lo cual obviamente se reconoció su trabajo y su impacto en lo que viene a ser el Perú y la ingeniería en el Perú. Pasemos a hablar de los aspectos positivos de la sección C. Primero podemos resaltar el rigor histórico, que quiere decir que, bueno, que el texto, este pequeño texto va a presentar un enfoque, un análisis detallado del evento histórico, que es las elecciones ocurridas en 1953 en la Escuela de Ingenieros para sustituir pues al director. Este texto ofrece datos que son concretos, como el número de votos y las tácticas de manipulación que tuvo el gobierno, ¿no? Para tener para tener votos a su favor del candidato que estaba apoyado por el gobierno. Y esto lo convierte en una fuente valiosa para entender la relación entre la política y la educación durante el régimen de Odría. También podemos destacar la relevancia social, ya que se resalta el rol activo de los estudiantes y docentes en defensa de la autonomía universitaria. Este es un tema pues que aún está vigente en debates sobre educación y poder político. Y bueno, por último, podemos resaltar su legado educativo porque esta situación que ya ocurrió ya hace muchos años sirve como un legado educativo y como una advertencia que ha sido documentada sobre los riesgos de la politización en ámbitos educativos, invitando con ello a reflexionar, ¿no? sobre la importancia de la independencia de las instituciones educativas. Algunos aspectos positivos del texto son los siguientes. Del texto se rescata una unicidad entre profesores y alumnos frente al autoritarismo de Reina. Esto resalta valores como la autonomía académica y la gobernanza participativa. Bueno, también, como nos hemos podido dar cuenta, se da la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería. En sí, este texto marca el momento exacto en el cual la Escuela de Ingenieros se convierte en la UNI. Este es un dato clave para la historia de la educación técnica en el Perú.
También, bueno, se puede decir que la visibilidad del rol que tuvo el ingeniero Roberto Valverde, el cual lideró la transición pacífica hacia un modelo más democrático. Esto es algo de admirar. También se muestra, ¿no?, que antes de, bueno, se muestra la crisis que había, ¿no? Por estas elecciones a Valverde, no, de las elecciones de este candidato que era pues manipulado por el gobierno y todo ello muestra crisis. Esta crisis aceleró en sí una transformación positiva porque de una escuela que era controlada por el gobierno políticamente, pasa a una universidad netamente autónoma. Este es un cambio, ¿no? Un cambio de era que se da. En sí, este texto, más allá de la denuncia que se da o que ejerce, también se puede celebrar la capacidad de la comunidad académica para superar adversidades y reinventarse. Su valor está en rescatar un episodio que mezcla tanto la ética profesional, lucha colectiva y el progreso institucional. Ahora les voy a dar los aspectos positivos sobre la fundación de la CENI y la gestión gremial en el periodo de 1946 al año 1948. La creación de centros de estudiantes por especialidades entre 1944 y 1945 fortaleció la organización estudiantil de la ENI. A pesar de un contexto difícil en 1946, las elecciones se realizaron con compañerismo y surgió un liderazgo más colectivo. La fundación de la CENI unificó la representación estudiantil, organizó actividades como el Día del Estudiante de Ingeniería y actuó con independencia en frente a la FEP. Entre 1946 y 1948 tuvo gran capacidad de movilización e influencia. Tras el golpe de 1948, canalizó el descontento estudiantil y mantuvo el protagonismo en la reforma institucional. Ahora les voy a dar los aspectos positivos sobre la fundación de la CENI y la gestión gremial en el periodo de 1946 al año 1948. La creación de centros de estudiantes por especialidades entre 1944 y 1945 fortaleció la organización estudiantil de la ENI. A pesar de un contexto difícil en 1946, las elecciones se realizaron con compañerismo y surgió un liderazgo más colectivo. La fundación de la CENI unificó la representación estudiantil, organizó actividades como el Día del Estudiante de Ingeniería y actuó con independencia en frente a la FEP. Entre 1946 y 1948 tuvo gran capacidad de movilización e influencia. Tras el golpe de 1948, canalizó el descontento estudiantil y mantuvo el protagonismo en la reforma institucional. Aspectos positivos: el año crítico de 1949 y las posiciones independientes en la CENI. Como primer punto tenemos a la participación activa de los estudiantes, liderazgo destacado, aparición de nuevas generaciones independientes, diversidad y pluralidad ideológica y, por último, el intento de recuperación de 1952. Ahora, los aspectos positivos del punto C, de la CENI, reorientación política y oposición a Erasmo Reina, transición a la universidad. Tenemos a la renovación del liderazgo estudiantil, reivindicación de derechos estudiantiles, fortalecimiento de la participación política, mayor articulación con universidades del país, desarrollo cultural y deportivo, transición institucional sólida y, como último punto, a la predicción de futuros líderes. Los aspectos positivos de esta parte del texto es que muestra cómo la figura del docente va mucho más allá de solo transmitir conocimientos. Tanto Samame como Belaunde fueron formadores integrales, que orientaban a los a estudiantes no solo en lo académico, sino también en lo personal y profesional.
Además, su cercanía con los alumnos fomentaba el diálogo y el desarrollo del pensamiento crítico, algo muy valioso en la etapa universitaria. También destaca cómo ambos lograron vincular la universidad con la realidad nacional, participando en la creación de leyes, liderando proyectos de infraestructura educativa y desarrollando soluciones concretas a los problemas del país, como el urbanismo o el sector minero. Esto muestra un modelo de liderazgo académico con un fuerte compromiso social. Aspectos negativos en el Código de Minería y Expansión Minera Industrial y Empresa Industrial. Los retos y desigualdades. Sí. Sin embargo, este avance no tuvo exento de desafíos. El boom minero, al depender fuertemente del capital extranjero, generó una mayor dependencia tecnológica y económica. Un punto crítico es el potencial impacto ambiental de una expansión tan acelerada sin las regulaciones actuales. Además, los beneficios de esta modernización no fueron equitativos, agudizando las desigualdades regionales y sociales al concentrar la riqueza. El aspecto negativo de la obra pública y el desarrollo urbano, telefonía automática y de larga distancia en el norte y sur del Perú. Las consecuencias de esto o las grandes obras también tuvieron su lado negativo, contribuyeron a un fuerte centralismo, concentrando el desarrollo en la capital y en algunas zonas costeras, excluyendo vastas regiones al interior. Las masivas migraciones a las ciudades, si bien fue un efecto del crecimiento, generó la proliferación de barridas y pueblos jóvenes sin servicios básicos, un problema social que persiste hasta el día de hoy. Finalmente, la magnitud de la inversión pública pudo ser un caldo cultivo para la burocracia y posibles casos de corrupción. Eso es. Y dentro de los aspectos negativos, se puede decir que hubo una exclusión política. Casos como el de Germán Morales Macedo muestran cómo este se impedía el acceso al poder a ciertos ingenieros, ¿no? Pese a ganar elecciones por motivos políticos. Y también hubo una concentración de poder en una élite, donde la dirección de la ingeniería y su influencia política estaban dominadas por una élite limeña o de familias influyentes. Ahora hablando sobre los aspectos negativos acerca de los antecedentes y el marco jurídico, podemos hablar principalmente sobre que el gobierno va a imponer ciertos cambios legales sin haber tenido antes un cierto consenso universitario. Si bien es cierto, luego igual van a hacer valer las opiniones o lo que desean los estudiantes, si bien la ley va a ser impuesta por ellos. Entonces eso es sus derechos como que no tuvieron ningún voto, ni no consintieron en admitir esa ley. Otro aspecto negativo puede ser que se va a eliminar el Consejo Superior, lo cual obviamente va a reducir la representación institucional que puede tener la Escuela de Ingenieros. También podemos hablar sobre que persisten ciertos riesgos de manipulación política en la Junta de los Profesores, ¿ok? Obviamente ahí, tanto si los profesores y los estudiantes están metidos muy en la política, siempre va a haber ciertos comentarios que pueden parecer manipuladores, entonces eso se entiende. Otro aspecto negativo puede ser que los estudiantes van a desconfiar del cumplimiento real de los acuerdos. O sea, si bien es cierto algunos se cumplían, ciertamente había una desconfianza, un grado de desconfianza de los estudiantes hacia lo que se tendrían que cumplir las leyes. También podemos hablar sobre que se van a suprimir parcialmente la autonomía universitaria. Eso ocurre por un periodo corto, pero obviamente es algo negativo en cuanto a la vida estudiantil y todo eso. También finalmente podemos hablar sobre la cierta represión política que hubo, lo cual van a generar protestas, como la detención de ciertos candidatos. Entonces, eso obviamente va a ser un efecto negativo porque la libertad de expresión tiene que ser permitida, pero si bien es cierto hay una represión política, eso va a generar consecuencias negativas. Bueno, hablando sobre los aspectos negativos de los departamentos, la marcha institucional y las fases de las bodas de diamante en la que hubo en la Escuela de Ingenieros, podemos hablar empezando por estas tensiones y las divisiones que hubo en las elecciones de algunos departamentos. Si bien es cierto, al final salió reeleccionado Belaúnde Terry por opinión mayoritaria, se podría decir, hubo cierta tensión y cierta división, ya que obviamente en esas elecciones van a haber ciertos pensamientos divididos. Y eso, bueno, podemos considerarlo como un aspecto negativo. También van a haber ciertas acusaciones de autoritarismo contra Gerard Unger, lo cual obviamente, si estamos viviendo, estamos literalmente, se está realizando ciertas elecciones para que vea cierta democracia, que vea un cierto autoritarismo, eh, des-
desbalancea todo. También, como un aspecto negativo, podemos hablar sobre las sospechas de cambio de votos en la tercera votación que hubo en mecánica eléctrica, lo cual va a ser muy sospechosos, porque obviamente, ¿no? ¿Cómo van a haber cambios de votos? Fue algo muy, muy raro que hubo en esta época de las elecciones. También, como algo negativo, podemos hablar los ciertos conflictos que hubo entre los estudiantes con resultados electorales, porque todos sabemos que siempre cuando hay elecciones siempre van a haber gente que va a quedar insatisfecha, lo cual obviamente es parte de consecuencia de realizar esto. Finalmente, como un aspecto negativo, podemos hablar sobre la falta de transparencia que hubo en el proceso de las elecciones finales, ya que, como dije, siempre van a haber personas que van a salir bien o de acuerdo, estar de acuerdo con lo que salga, y ciertas personas que van a quedar descontentas, y eso es lo que ocurre pues, y eso es lo que ocurre y lo que ocurrió en las elecciones que hubo para elegir. Ahora de algunos aspectos negativos o limitaciones del texto son los siguientes. Y es que no se da un contexto amplio, ¿no? Porque si bien es cierto, se centra en las elecciones dadas en 1953, pero no se profundiza el trasfondo histórico del régimen de Hungría o la reforma educativa de 1946. Esto va a dificultar entender las causas estructurales de la intervención gubernamental. También, aunque es válido el relato que es unilateral, enfatiza la manipulación del gobierno, pero no va a explorar posibles argumentos de quienes apoyaban a Erasmo Reina. Podría ser que Erasmo Reina tenía méritos académicos o acaso que hubo divisiones internas previas, eso es lo que no se sabe. Y también los datos son incompletos y no se explica o se verifica la manipulación en sí, porque no hay muchas evidencias de si hubo testimonios de los profesores afectados o esas cosas, no se, no se muestra en el texto. Y bueno, aunque el texto es valioso, ¿no? Como denuncia, pero no va a tener una profundidad analítica o un rigor, por así decirlo, metodológico. Eh, este pequeño relato, para ser histórico y no solo como un testimonio, necesitaría contrastar fuentes o contextualizar el caso dentro de la política educativa de Odría. Y también necesitaría evitar generalizaciones, porque en el texto se menciona de que no, luego del gobierno de este nuevo candidato, candidato favorecido por el gobierno, se va a dar la decadencia de la escuela de ingenieros, el cual es una generalización porque no se tienen pruebas de ello. Por último, para terminar, aspectos negativos del texto, de la parte D, se dice que, bueno, del texto se va a reflejar una perspectiva de los opositores de Reina, pero no va a incluir testimonios o argumentos de sus partidarios, o bueno, si es que hubo partidarios o no, lo que va a generar una visión polarizada y no del todo objetiva. Es decir, lo que quiero decir es que van a faltar voces diversas, testimonios, argumentos. También se da generalizaciones que no van a tener sustento, como por ejemplo frases como descontento generalizado o la unanimidad, que no se van a apoyar a datos concretos. Y también como que la crisis se va a reducir a un problema de estilo autoritario de Reina, que se va a analizar factores externos que pudieron influir en su gestión de Reina. También
No se va a explicar cómo afectó la censura de Reina a nivel personal y profesional, ni detalla también los cambios tangibles tras la llegada de Valverde, por ejemplo, las reformas académicas o su respuesta gubernamental. Mm, En sí, el texto es muy útil como un testimonio de resistencia, pero falla en un análisis histórico porque, sencillamente porque se dan ausencias de fuentes primarias. Ausencia de fuentes primarias, por ejemplo, discursos de reina o documentos oficiales. También se da una visión, ¿no?, entre buenos y malos, quién es bueno y quiénes son los malos, y que no, bueno, que va a ignorar matices. Y también falta de contexto estructural, porque no se menciona cómo operaba el autoritarismo de Odría en otras instituciones. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre los cambios en la composición del profesorado en la primera mitad de los años 50. En primer lugar tenemos a una salida significativa de docentes, donde 39 profesores se retiraron por fallecimiento, jubilación o otros motivos. También hubo una desvinculación de docentes reconocidos como Rafael Marquina o Héctor Velarde, y algunos continuaron en otras instituciones. Y por último, el caso especial de Ricardo Valencia, que era una figura influyente que se alejó de la escuela pero continuó su legado en la PUC, recordado por su lucidez y entusiasmo académico. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre los primeros pasos de la CENI y la gestión gremial en los años 1946 a 1948. La renovación de juntas directivas en 1946 ocurrió en un contexto de desorganización y tensiones por la Junta Misión de Reforma, lo que dificultó la estabilidad de los centros. Aunque la CENI logró independencia, su confrontación constante con la FED pudo limitar alianzas más amplias. Además, el clima político tras el golpe de 1948 supuso un entorno adverso para la acción estudiantil, aumentando los riesgos de división interna y a la represión externa. Los aspectos negativos del punto 7.3b son la decadencia institucional, desconexión de algunos grupos independientes, la crisis política nacional, la falta de continuidad en el liderazgo y la escasa capacidad de acción. Y asimismo, los aspectos negativos del punto 7.3c son las limitaciones estructurales persistentes, las tensiones políticas internas, condiciones de represión política y por último las protestas por fallos institucionales. Por otro lado, en cuanto a aspectos negativos, se puede observar una gran dependencia en la calidad y compromiso personal de algunos docentes, lo cual no garantiza que todos los estudiantes tengan siempre la misma oportunidad de formación si no existen más figuras similares. Además, en el caso de la UNDE, su fuerte vinculación política pudo haber generado conflictos o interferencias entre sus responsabilidades académicas y sus intereses políticos. También hay que señalar que el sistema universitario presentaba ciertas limitaciones internas, como las restricciones que enfrentó Samame para acceder a cargos por decisiones del claustro, reflejando tensiones en la gestión institucional. Finalmente, el texto no aborda mucho las posibles debilidades generales del sistema educativo de la época, ni muestra si todos los estudiantes realmente accedían a este tipo de enseñanza integral.